telemática con Erwin Ronquillo. Erwin Ronquillo, ex titular de la Secretaría Técnica de Lucha contra la Desnutrición, ¿no? La desnutrición crónica infantil. Erwin, qué gusto verlo y saludarlo. ¿Cómo está? Active su Ahí, disposición. hola, muy Ahí. buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y también para toda la audiencia de I99 y de Diálogo, que sin duda es el programa líder de las mañanas. Definitivamente, pues decía yo hace un momento, ¿no? Que este tema debe de seguirnos convocando a los ecuatorianos, ¿no? Lo que tiene que ver con todo tipo de iniciativa que se lleve adelante, ¿no? Para combatir, para poder erradicar la desnutrición infantil, ¿no? Que tanto afecta a nuestros chicos. Y justamente en ese objetivo la Fundación Ecuador Crece Contigo sigue desarrollando una serie de iniciativas que es importante ponerlas en perspectiva y darlas a conocer también a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, Erwin. Bueno, sí, efectivamente. La Fundación Ecuador Crece Contigo nace como una iniciativa del presidente Guillermo Lasso, que cuando termina su gobierno, él decide o él manifiesta que él va a seguir trabajando en desnutrición crónica infantil hasta el final de sus días. Y ese compromiso lo está haciendo realidad. Por ejemplo, a partir de que él salió del gobierno, eso fue casi que inmediato, iniciamos este proceso de la fundación, que es un centro de estudios, un centro de pensamiento estratégico para hacer aportes a la política pública que existe, que dejamos en el gobierno anterior y que este gobierno la ha mantenido. Esta fundación adicionalmente está promoviendo la investigación dentro del país, ya que no existía suficiente evidencia científica en nuestro país acerca de cómo reducir la desnutrición crónica infantil, que si bien la hemos venido reduciendo en los últimos años, hay zonas del país, como la provincia de Chimborazo, la provincia de Bolívar, donde todavía la desnutrición está por encima de la media nacional. Y digamos, una de las zonas por las cuales hay que trabajar en investigación científica. El tercer objetivo de esta fundación es el poder trasladar todo este conocimiento hacia los tomadores de decisión, no solo en el gobierno central, sino también en los gobiernos autónomos descentralizados. En el país tenemos 221 cantones y los 200, perdón, ya son 222, me Sí. olvidaba que recién había generado uno. Y en estos 222 cantones existen, digamos, gobiernos autónomos descentralizados que tienen una competencia fundamental sobre la provisión de agua y saneamiento, Ya y vamos a que hablar, lamentablemente es uno de los problemas que tienen. claro, ya vamos a profundizar en eso, pero vale la pena poner en perspectiva estos datos que son reveladores. La última información que nosotros manejábamos, ¿no? Es que la desnutrición crónica infantil afecta más o menos, ¿no? Al 20%, ¿no? Al 20% de nuestros chicos. O sea, eso representa que 1 de cada 5 niños adolezca problemas que son motivados pues por este tema de la desnutrición. Por eso esto debe ser, por un lado, ¿no? Una verdadera cruzada en la cual nos involucremos todos, ¿no? Una política de Estado, una política pública permanente que rebase los términos o los periodos presidenciales de ABC presidente, y que precisamente pues se vayan adoptando integralmente estas medidas, y en el campo y de acuerdo a cómo está la distribución eh, político-administrativa de nuestro país también, y de acuerdo a las competencias que tenga cada nivel de gobierno, pues deberíamos de estar clarísimos en qué es lo que hay que hacer, Erwin. Y la desnutrición en el país actualmente está en el 19.3%. Ese es el dato más reciente que tenemos Bien. de la encuesta que se denomina la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, y que dio sus resultados en septiembre, sus últimos resultados en el mes de septiembre del año 2024. Sí, efectivamente estamos hablando que alrededor de 1 de cada 5 niños en nuestro país tiene desnutrición crónica infantil. Pero una de las cosas, por ejemplo, que estamos trabajando en la fundación es poder identificar dónde están los mayores problemas. ¿Por qué? Porque 19.3 es un número nacional.
pero que correcto. esconde los problemas que hay en ciertas provincias, y particularmente quiero hablar ahora de dos provincias, la provincia de Bolívar y la provincia de Chimborazo. Mientras que el promedio nacional en el Ecuador es 19.3, en la provincia de Bolívar es 24.3% la desnutrición. Y en la provincia de Chimborazo es realmente dramático. Estamos hablando de que la desnutrición está por encima del 40%, 40.1%. 40%. Entonces, si nosotros vemos que como país tenemos 19.3, pero una provincia tiene el doble, entonces tenemos que volcar nuestra mirada hacia ese lugar. Ese es uno de los objetivos del trabajo de esta fundación, poder entender. ¿Y por qué digo esto? Porque no significa que en la provincia de Chimborazo no se han hecho intervenciones. De hecho, tanto el gobierno del presidente Lazo como el gobierno actual han mantenido una política de priorizar aquellas zonas con altos índices de desnutrición crónica infantil. Todavía existe y no ha podido disminuir de la manera adecuada. Entonces hay que entender esa problemática, hay que entender esa dinámica, qué está sucediendo, y no solo de manera retórica, ¿no? Porque muchas veces caemos, y aquí nos metemos a todos, caemos en hacer una presunción sin tener data, sin tener información. Entonces, por eso es importante ir con investigadores, con expertos, ir a las zonas, entender la dinámica la dinámica sociocultural de estas poblaciones para poder darle la solución que realmente necesitan. Solo para dar un ejemplo, y no voy a decir el lugar para no estigmatizarlo, pero hay una población en nuestra sierra ecuatoriana donde existe un altísimo nivel de desnutrición crónica infantil, y cuando ya se investiga, se profundiza, resulta que las mamitas en el embarazo no comen lo suficiente a propósito, porque si no el niño les crece mucho, ¿sí? Que se crece mucho en el vientre y les cuesta luego dar a luz. Imagínense algo que, si bien yo no voy a entrar a juzgar ese tipo de, Claro. digamos, de comportamientos, sino más bien explicarlos, sobre ese tipo digamos, de mitos, hay que ir a trabajar con la población, hay que hacerlo con gente de la zona, porque, digamos, no son comunidades quichoparlantes, entonces ellas hay que hablarles en su lengua y poder explicarles que eso no, digamos, ese tipo de comportamiento le está haciendo daño al niño. Entonces, este tipo de situaciones, que acabo de dar un ejemplo, pero puedo dar otros ejemplos en otras zonas del país, son el resultado de años, digamos, de tener conceptos equivocados de una cultura que se viene arrastrando y sobre la que hay que trabajar en manera positiva para darle la mano a nuestro país y a nuestros niños. Aquí Claro. Y ahí nos, recordemos que esto no tiene banderas políticas. claro, y ahí nos podemos encontrar también con casos que parecen paradójicos y verdaderos contrasentidos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la Sierra Centro, hablamos pues de los territorios que prácticamente permiten llevar en gran medida la alimentación al resto del país en esas localidades. O si hablamos acá en la provincia peninsular de Santa Elena también, vemos cómo es un territorio en el cual pues hay una tremenda capacidad de captura de grandes proteínas del mar, pero suena contrasentido y es allá donde se genera porcentajes elevados de desnutrición, ¿no? Entonces debe de trabajarse muchísimo y para eso es importante poder tener la data, como dice Erwin Ronquillo, y a su vez el momento que se levanta esa información, poderla suministrar a los tomadores de decisión, ¿no? Sí, efectivamente, y ese es el propósito del trabajo de la Fundación. Nosotros vamos a lanzar hacer el lanzamiento oficial a finales del mes de junio, del mes que viene, del Centro de Análisis y Seguimiento de la DSI. Este es un observatorio de desnutrición crónica infantil en el que estamos trabajando con dos universidades por lo pronto, con la Universidad de San Francisco de Quito y con la Universidad SEC del Ecuador. Estamos firmando convenios con dos universidades más, una de fuera del país y otra universidad de acá de Guayaquil. Cuando esté eso listo lo daremos a conocer. Y la idea es que este centro sea un proveedor de información. Hemos podido recolectar ya
la información de todas las bases de datos públicas que existen desde el año de los años 2000, y hoy por hoy, si ustedes ingresan a la página ecuador13contigo.org, van a poder visualizar esta información y sobre todo cómo se ha comportado la desnutrición en los últimos años, en los últimos, digamos, 25 años, cuáles son las diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, hicimos un reporte, uno de los primeros trabajos que hicimos, un reporte acerca de las diferencias de desnutrición según el sexo. Y, por ejemplo, ahí podemos mostrar que en el caso de los niños, la desnutrición es mayor que las niñas, los varones mayor que las niñas, y esto que podría ser muchas veces contradictorio, porque las mujeres normalmente se piensa que a las niñas se las deja a un lado o se las, se las discrimina, ¿sí? Tampoco voy a hacer un juicio sobre eso, pero voy a hablar de edad. La desnutrición en niños es mayor que en niñas. Déjenme solo aquí buscar rápidamente esa información que la tengo aquí a la mano. Por ejemplo, en el año, para niños menores de 2 años, en el caso de varones es 23.1%. Y en el caso de mujeres, de niñas, es 15.4%. Imagínense, hay casi 8 puntos de diferencia entre niños y niñas, y esto se debe, ya investigando un poco más a fondo, a que normalmente los niños tienen una necesidad calórica mayor que las niñas, porque muchas veces son más activos o por su composición física necesitan más calorías, y ese tipo de diferenciaciones las madres no lo hacen, lamentablemente porque no hay esa educación, y ese es parte del problema. Entonces tiene una alimentación menos, menor en cantidad calórica que la que los niños requieren. Y esa es una de las razones por las que se ha determinado en estudios internacionales por qué los niños tienen mayor desnutrición que las niñas. Ahora, hay que ahora investigar en Ecuador como para poder entender cuáles son las lógicas, las diferencias de estas lógicas a nivel nacional. Claro, por supuesto que sí. Ahora, vale la pena pues destacar, no hemos sido compañeros en esta mesa de trabajo, ¿no? De paneles, hemos comentado y Erwin Ronquillo sabe cuál es mi posición crítica en lo que tiene que ver con esta falta de articulación entre los niveles de gobierno. Yo digo, ¿no? Que definitivamente desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo de que si hubiera pues un trabajo coordinado, concatenado entre los 4 niveles de gobierno, podríamos tener 2 resultados bastante interesantes, ¿no? Por un lado, optimizaríamos la utilización del escaso recurso público, ¿no? Y por otro lado, beneficiaríamos a las colectividades porque se permitiría pues mejorar también la calidad de la obra pública. ¿Cómo poder lograr, justamente ahora que estamos arrancando este nuevo periodo presidencial, cómo podríamos lograr ese gran objetivo que podría tener, en el caso de esta lucha titánica, ¿no? Por erradicar la desnutrición crónica infantil, podría tener resultados más positivos si se trabaja coordinadamente, porque ya sabemos quiénes tienen sobre todo la pelota en su campo, son los GACs municipales, las municipalidades, las alcaldías, en este caso de los 221 cantones, porque el otro todavía no tiene elecciones y por eso lo dejamos, no lo contamos todavía. No, quedémonos en los 221. Ellos tienen la competencia, ¿no? De acuerdo a lo que dictamina la Constitución y el COTAT, ¿no? De poder ejecutar pues las obras de saneamiento e infraestructura básica, ¿no? Agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial y también el tema de la recolección, tratamiento y disposición de las basuras. ¿Cómo poder lograr ese gran objetivo que debería ser una cruzada nacional? Bueno, el abastecimiento de agua potable en nuestro país lamentablemente es muy limitado, y si tratamos de ver sobre, por ejemplo, la cobertura del alcantarillado es mucho menor. Y por ejemplo, en el Ecuador estamos, según los estudios de la última encuesta nacional de nutrición infantil, muestra que la tercera parte de las familias con niños menores de 5 años no tienen acceso a agua por tubería. Es decir, toman agua de distintas fuentes naturales, ríos, acequias, pozos,
Entonces, estamos hablando que la tercera parte de la población está en altísimo riesgo de poder, digamos, de enfermarse por el tipo de agua contaminada que podrían estar tomando. Y quisiera, por ejemplo, dar un ejemplo del caso de justamente estas dos provincias, y la provincia de Bolívar y la provincia de Chimborazo, ¿no? Que tiene unos datos que son realmente alarmantes. En el caso de la provincia de Bolívar, tiene presencia de E. coli, es decir, de rastros de heces fecales en el agua, en el 45% de los hogares. El 45%, casi la mitad de las familias que tienen niños pequeños tienen presencia de E. coli en el agua que están consumiendo. En el caso de la provincia de Chimborazo es alrededor del 30%, el 29.3%, solo para dar un caso, ¿no? Estamos hablando de dos provincias donde hay alto nivel de desnutrición crónica infantil y cuál es la situación del agua que están consumiendo. Entonces, cuando nosotros como país, y hoy por hoy, ahora que estamos muy cerca del Día del Niño, esto va a ser el día domingo, y que seguramente vamos a ir muchos a celebrar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, y que seguramente están escuchando tienen digamos, la posibilidad de tomar agua en unas condiciones, bueno, en nuestro país, aquí, no en otro país, no estamos hablando de África, hablando de las zonas más empobrecidas del mundo, estamos hablando de que en nuestro país, Ecuador, todavía la tercera parte de nuestros niños están tomando agua contaminada, y eso es inaudito. ¿Por qué? Porque quienes son responsables de la dotación de agua son los gobiernos autónomos descentralizados. Correcto. Lamentablemente, y en estos siempre, y agradezco que tú siempre has sido, digamos, una voz que nos ayuda a amplificar este problema. Muchas veces cuando uno va a estos cantones alejados, sobre todo aquellos que están con mayores necesidades, los fondos que reciben del Estado los utilizan no para agua potable, no para mejorar la calidad del suministro, sino para hacer canchas, para hacer glorietas, para hacer conciertos, inclusive parques, que sí, que son necesarios porque cumplen una función, pero hagámoslos después de que esté terminados los proyectos de agua y saneamiento, porque esta es una deuda que tenemos como país con nuestra infancia. Y si nosotros no resolvemos el problema de desnutrición crónica infantil, nosotros estamos comprometiendo el futuro. Aquellos niños que tienen desnutrición crónica infantil, que hoy es 1 de cada 5, no estamos hablando de una minoría, es una gran parte de nuestros niños. Si nosotros no resolvemos este problema pronto, esos niños, cuando sean grandes, no van a tener las mismas oportunidades que el resto de su generación. Esos niños son los que lamentablemente van a desertar de los colegios. Son los niños que no van a tener la capacidad para ir a la universidad, no van a tener capacidad para rendir de la manera adecuada en sus trabajos, van a estar más propensos a quedarse en el círculo de la pobreza. Y sabemos qué sucede con los jóvenes que no van a la escuela, que no van a la universidad, lamentablemente se van a las calles. Y luego vamos a estar permanentemente sufriendo este problema de inseguridad porque ante la falta de oportunidades y peor aún la falta de trabajo por la situación económica, vamos a tener a jóvenes que van a estar en las calles víctimas de las bandas delincuenciales. Claro, y esa es una razón de fondo para todos unirnos a esta gran causa nacional. Muchos mensajes hemos recibido durante la entrevista. Erwin, aplauden la iniciativa, el trabajo de la Fundación. A no desmayar, me dicen. Me pide también Bolívar Guzmán, el economista Bolívar Guzmán, salúdelo a Erwin, me dice el exgerente de la regional del Banco de Desarrollo, del Banco del Estado. También salúdelo a Erwin, me pide. Bolívar, un abrazo para todos ellos y por supuesto hay que seguir trabajando incansablemente en este tema. Un abrazo inmenso y gracias por este tiempo. Gracias y un saludo a Bolívar a la distancia. Es Erwin Ronquillo, el ex titular de la Secretaría Técnica de Desnutrición, de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Son las 7:53. Rápidamente abrimos el espacio de las menciones
publicitarias. Y atención, regálale a mamá una tarjeta con 30,000 dólares. Regístrate en www.primeromamá.com y participa por cada 100 dólares de consumos con tarjetas de crédito y débito Banco Guayaquil y Pegio. Cada compra con tarjetas Banco Guayaquil te acerca a ser el gran ganador. Nada más y nada menos que de 30,000 dólares. Esta promoción es válida hasta el sábado 31 de mayo. Y en Indu Auto te conectamos con lo mejor de Chevrolet. Descubre por qué el Chevrolet Cruz es el SUV más elegido por la familia ecuatoriana. Desde 19,990 dólares con tasas desde el 11,50% y beneficios pensados en ti. Te esperamos con el respaldo, la experiencia y el compromiso que nos convierte en el concesionario Chevrolet preferido del país. Y cada sorbo de casacas rojas café es un homenaje y agradecimiento a quienes arriesgan su vida por nosotros. Un café de calidad superior con el compromiso de ayudar a los bomberos de Ecuador. Únete a la causa con cada taza. Haz tu pedido al 0999409372 o en www.casacasrojascafé.com. Y descubre la excelencia educativa con Ecomundo. Nuestro modelo pedagógico Global Learning ofrece una experiencia de aprendizaje única, preparando a tus hijos para el mundo globalizado de hoy. Con enfoque bilingüe y programas académicos internacionales de vanguardia, formamos ciudadanos del mundo porque ellos tienen el poder de transformarlo y tú el de elegir Ecomundo. Comunícate con nosotros al 09-5980-9800. Y hoy cuidar el aire que respiramos es más importante que nunca. Por eso en ProHigiene te ofrecemos purificadores de aire que eliminan virus y bacterias, ayudando a mantener ambientes más saludables en oficinas, en escuelas y también en las industrias. Además contamos con sistemas integrales de higiene para baños, ambientes y pisos que garantizan bienestar y protección todos los días del año. Solicita una demostración gratuita al 0959253211 o visite www.prohigiene.com. Cerramos ahí el espacio de las menciones publicitarias cuando el reloj marca las 7 de la mañana con 56 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos.